Por llamar a las cosas por su nombre, usted cuando dice que hay jueces que hacen política está pensando en la juez instructora. Indiscutiblemente. ¿Es lawfare eso? Yo considero que si no lo es, se lo parece mucho. Esa es la realidad. A lo que se parece muchísimo, usted somos un pedazo de enchufador como la copa de un pino. Este señor que le están escuchando este tipo de frases es Miguel Ángel Gallardo. Miguel Ángel Gallardo era una persona que era el jefecillo del Partido Socialista en Badajoz, hasta que se cruzó con el hermano de Pedro Sánchez. Bien, en el momento en el que se cruzó y enchufó al hermano de Pedro Sánchez en un cargo en la Diputación de Badajoz, ¿saben lo que ocurrió? Que fue ascendido por Pedro Sánchez a jefe de todo el Partido Socialista en Extremadura. Momento en el que considera que si eso se juzga, resulta que es lawfare. Y resulta que la mala es la jueza, y resulta que el bueno es él. Por cierto, esta misma persona fue el que dijo: yo nunca me aforaré, nunca pediré protección al Parlamento de Extremadura. Según le dictaron el auto de procesamiento, tardó creo que unos 5 minutos más 5 segundos en salir corriendo a fabricarse un aforamiento, tan falso que se lo han tumbado. O sea, este es el señor que nos da lecciones de moral. Esta persona, Miguel Ángel Gallardo, es el presidente de la Diputación. Y él sabe perfectamente, porque así aparece en toda la investigación de la UCO, que un puesto que tenía que haberse creado con un coste de unos 17.000 euros fue retorcido, multiplicado, encarecido para crear un puesto de alta dirección que se quitó todo el requerimiento que había previo para ese cargo. Tenía que haber sido una persona que llevara las llaves, literal, según ponían en los mensajes. Tenía que ser una persona que supiera tocar el piano, que tocara el violín, que por lo menos cubrir alguno de estos requisitos, porque eran los puestos que habían identificado que se necesitaban. Mandaron todo directamente al cubo de basura y reconvirtieron ese dinero de los 17.000, se pasó al triple y acabó convertido en un cargo de alta dirección para el hermanísimo. ¿Por qué digo hermanísimo? ¿Es un descalificativo? No, es que antes de que fuera convocada a la plaza, en los mails que se intercambiaba la gente a los que les habían pedido que lo crearan, pusieron como asunto, como nombre, como título, hermanísimo. Repito, antes de que se convocara. ¿Cómo sabían ya antes de que se convocara que iba a ir para el hermanísimo? Claro, porque estaba así, ¿no? A dedo. Bueno, Carmelo Jordá, bienvenido. Raúl Vilas, bienvenido también, que sigues con nosotros. Yo, de verdad, esto me resulta insultante lo que está ocurriendo para los pobres jueces, porque ya es una cosa surrealista. Es uno de los casos más claros y más evidentes que yo he visto. Yo no sé si saldrá condena, porque al final se tiene que buscar una prueba concluyente de efectivamente fue así. Yo creo que ya las tienen, pero independientemente de que salga culpable o no salga culpable, políticamente esto es impresentable al 100%. Es un escándalo. O sea, es aplicándole lo mismo que al caso de Begoña Gómez. Sigue en el mismo esquema. Se descalifica de manera general la causa, se dice que es lawfare, se ataca al juez, pero luego vas al detalle. ¿Ya ha salido alguien a desmentir que haya sido enchufado el hermano de Sánchez en ese puesto? ¿Ha salido alguien a desmentir de verdad, con datos, que estaba pagando, no estaba pagando los impuestos que le correspondían porque tenía la residencia fiscal en Elvas cuando percibía un salario público y no podía estar allí? Entonces es lo mismo, es echar mierda literalmente contra la justicia, que es echar mierda, y perdón por la expresión, contra la democracia española, porque el Poder Judicial es esencial en la democracia, para defender los intereses personales de Pedro Sánchez. Pero si desciendes al detalle del caso, nadie es capaz de desmentir pues la realidad, los hechos, que aquí hablamos de hechos. Es gente que pensaba que tenía derecho a colocar al hermano en la Diputación en un puesto creado para él, que tenía derecho a colocar a la mujer en Moncloa con un asistente. Es decir, es que ellos se creen que el poder, que el voto de la gente les da derecho a esas cosas. Como bien decías, Carlos, veremos si hay una condena porque habrá que encontrar aquello que demuestre exactamente tal. Pero una cosa es la verdad judicial, la condena que pueda haber o no, y otra cosa es la realidad que a estas alturas todos sabemos. Y todos sabemos ya que el hermano del presidente del gobierno, que entonces no era presidente del gobierno, pero sí líder del Partido Socialista, le fabricaron un puesto a costa del dinero de todos los españoles para que no trabajase. Porque es que encima estos enchufan, no gente que dice, bueno, oye, hace falta aquí alguien no sé qué, pues pon a mi hermano que verás que es un tío que responde. No, 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 no. Enchufan a la gente para que no trabaje, al hermano o a la sobrina. Ahora que sí. no pasan por la oficina ni por error. Si queréis ver fisuras en el bloque de gobernabilidad, atención a Aina Vidal. Una valoración de que el hermano de Pedro Sánchez pueda ir a juicio, ya que la jueza desestima su recurso y confirma el juicio oral. Me parece ridículo. ¿Saben la cosa más graciosa de toda esta historia? ¿Saben de quién fue la denuncia inicial?
¿quién salió en prensa en un primer momento? Claro, esta persona es de Sumar, pero los primeros que salieron eran los que en aquel momento tenían toda esta formación, era Podemos. Los primeros que salieron a prensa a decir ¿qué es esto? Que están enchufando al hermano del secretario general, en aquel momento no era presidente del gobierno, era el jefe de todos los socialistas, y la Diputación de Badajoz era una diputación socialista. ¿Y quién era este Miguel Ángel Gallardo, que ahora se siente tan gallardo y se viene arriba? Pues era una persona que estuvo haciendo campaña. Ahora han salido a decir que esta persona no era cercana a Pedro Sánchez. Estuvo defendiendo la candidatura de Pedro Sánchez. Pero es que me da lo mismo. La defienda o no la defienda, en el momento que se da cuenta de que este señor es el secretario general, cierra filas que me juego el puesto. Y esto es lo que ha ocurrido. Y le han fabricado ese enchufe. Hay mails por todas partes, hay pruebas por todas partes. Es surrealista lo que está ocurriendo. Le han pillado. Repito, que los mails que se intercambiaban para fabricar el cargo llevaban el nombre Hermanísimo. Le han pillado que antes de tener la plaza concedida ya estaba buscando el alojamiento. Le han pillado que no solamente se enchufó él mismo, sino que enchufó a otra persona, a Luis Carrero, para que le llevara los negocios. Que, por cierto, que esto se tendría que investigar, que no se ha investigado, Luis Carrero venía de la unidad de discursos de Pedro Sánchez, personal. Bien, había un programa que tenía de trabajo, por llamarle algo, David Sánchez, el hermano, que era una cosa que le llamaba Ópera sin Fronteras. Ópera sin Fronteras era que me lo llevo crudo aquí y me lo llevo crudo de un programa de la Unión Europea que se hacía a través de Portugal. Bien, ¿saben quién tramitó la ayuda conectada con fondos europeos? Luis Carrero, cuando estuvo en presidencia del gobierno. Y luego fue el enviado enchufado para que le llevara los negocios. No estaba ya, este es el mismo que le llamaba hermanito, hermanísimo. Le llamaba, el uno al otro se llamaban en los mensajes. ¿No tuvo un trato preferente cuando le enchufó una subvención de fondos europeos? Y está demostrado todo esto que has dicho y que no iba a trabajar. Vamos, no iba a trabajar, ante no sabía dónde estaba la sede, no sabía qué era la sede. Ni qué era ni a qué se dedicaba. Es decir, es que es una de las cosas más escandalosas que hemos visto nunca. No sabía con quién trabajaba, claro, no trabajaba. Ha llegado en un país que ya está tan anestesiado y tan ahogado en la corrupción que ya nada tal, pero esto en cualquier país civilizado es que habría provocado no una dimisión, una catarata de dimisiones. Es que el otro día lo comentaba, el único presidente del gobierno de un país, de una democracia occidental, que va a estar en el cargo mientras su mujer y su hermano son juzgados por corrupción, es Pedro Sánchez. Es que algo así no ha pasado nunca. Es completamente inaudito, es completamente alucinante. Pero oye, él cree que son inocentes y con eso pues vamos tirando. ¿No? Bueno, él dice que son inocentes, mejor dicho. Él sentencia que son inocentes, pero además simplemente con su palabra, porque no aporta ninguna prueba, documento, nada. Entonces, fíjate que yo empiezo a pensar que hay algunos, este señor que han visto, Miguel Ángel Gallardo, o sea, uno es David Sánchez, Miguel Ángel Gallardo era el que le enchufaba, pero luego hay otros tantos cargos políticos. Vamos a escuchar esta frase, porque a mí me da la sensación de que Pedro Sánchez dirá lo que quiera, pero aquí hay unos cuantos que están descontando una condena, porque si no, no dirían este tipo de cosas. Estoy tranquilo, verdaderamente lo estoy, porque esto se ha construido sobre la base de una gran mentira que, insisto, se inició con la ultraderecha. O sea, esto no es una fase preparatoria de un juicio, esto es una disculpa posterior a una condena. ¿Por qué? Porque, lógicamente, si tú le insultas a tu tribunal, ya sabes lo que va a ocurrir. Hombre, que con mucho cariño a lo mejor no te tratan. O sea, que tú le estés diciendo que esto está construido sobre una mentira de la ultraderecha significa que parte de ese complot lo conforma directamente tu tribunal. Los jueces, o sea, los jueces son parte de un complot de la ultraderecha para acabar contigo. Hombre, pues si son así te condenarán, ¿verdad? Es decir, esto ya es la fábrica o es la elaboración de una disculpa posterior. ¿Yo qué soy? No, yo soy Pasto porque yo soy un grandísimo progre y yo voy a ser pasado por debajo de las orugas de un tanque de la ultraderecha. Esta es la explicación. Pero una gran mentira en genérico. ¿Qué gran mentira? ¿Y por qué es mentira? Que es lo que estoy esperando yo constantemente. No, ni lo escucharás. Dicen una gran mentira pues porque lo dice usted. Pero vamos a ver, este señor, si no fuese hermano de Pedro Sánchez, no habría sido, no habría tenido, no se le habría fabricado ese puesto. Eso es una gran verdad y ante eso pueden decir misa, pero los hechos son los hechos. Lo preocupante es que yo ya creo que Sánchez quiere, o sea, cuanto peor, mejor para él. O sea, ya quiere llegar a una situación de tensionar la sociedad hasta tal punto, de enfrentarse a los tribunales, veremos si llega el momento de un suplicatorio a él mismo y pues eso, que es
es el modelo de Maduro y de Venezuela, o sea, y de Chávez, no estamos inventando nada nuevo. Muchas veces se veían desde la izquierda cuando se hacían comparaciones con Venezuela y con la deriva de la izquierda española. Pues yo creo que ahora con estos casos lo estamos viendo, pero perfectamente. Fíjate que ¿Hacia dónde vamos? Van a tener es muy peligroso. yo estoy totalmente de acuerdo, van a un enfrentamiento y a provocar un enfrentamiento social. Ahora, fíjate que con la evolución del caso, si analizamos todos, el caso Koldo, el caso Begoña, el caso David Sánchez, nadie ha intentado defenderse. Nadie. Todos están hablando están vulnerando nuestro derecho a la defensa. O sea, ¿cómo que se vulnera su derecho a la defensa? Su derecho a la defensa lo tienen en las declaraciones dentro de los juzgados de instrucción y fuera, que pueden hacer las declaraciones que quieran. Ni uno solo, lo que estaba diciendo Raúl, ni uno solo en ninguno de los casos ha defendido yo soy inocente ni en una sola ocasión han salido directamente a provocar una especie de enfrentamiento. A mí me persiguen porque soy socialista. Perdón, vamos a ver, que le estamos diciendo que usted se ha apropiado de una asesora. ¿Se ha apropiado o no? Responda. Me persigue la ultraderecha. ¿Pero qué tipo de explicación es esta? Si renuncias a defenderte, es evidente por qué. Es porque no tienes defensa. Y todo con abogados, por decirlo de una forma suave, muy vinculados al Partido Socialista. Politizados al 100%. Politizados al 100%, y que ni siquiera han tratado de disminuir las consecuencias legales para sus defendidos de lo que les está ocurriendo. Es decir, yo creo que en muchos casos, en todo tipo de juicios, se llegan a acuerdos, a condenas menores, evitas entrar en la cárcel. No han hecho nada de eso. Lo único que han hecho ha sido insultar a los jueces. Todos los abogados, y bueno, y casos, no sé, por ejemplo, el caso de Begoña Gómez, que hablabais antes de él, es tremendo, pero el caso del hermanísimo es tremendo. No han hecho nada. Es que fue a hablar con el juez y no tenía nada preparado, ni había mirado la dirección de la presunta oficina, nada de nada. Y eso, hombre, tienes que tener, o sea, cualquier abogado de oficio, o sea, el abogado más torpe recién salido de la facultad, te explica que tienes que prepararte esa declaración, que tienes que saber, que tienes que dar respuestas, que tienes que aprenderte los nombres de la gente que trabajaba por allí, cosas básicas que este señor no había hecho. Van ya 5 jueces que están respaldando en concreto esta actuación. Bien, pues cuidado porque los 5 jueces han empezado a barajar esta palabra: influencia de don Pedro Sánchez. Atención al párrafo, que es en el último escrito judicial, en el que ya directamente se le manda a este señor al banquillo de los acusados, es decir, a juicio oral, y dice lo siguiente: finalmente diremos que en el mismo recurso, sin que sobre ellos se hubiera pronunciado siquiera el auto anteriormente de manera explícita. Cuidado con esta frase. Lo que les están diciendo es, vamos a ver, que nosotros no habíamos mencionado la influencia de Pedro Sánchez, y han sido ustedes los que han aludido a que Pedro Sánchez no pudo nombrarle. ¿Por qué sacan ustedes el nombre de Pedro Sánchez? Vamos, excusatio non petita, vale. Y lo destacan tal cual, dice, a ver, que nosotros ni habíamos mencionado a Pedro Sánchez, al presidente del gobierno, y han sido ustedes los que lo han sacado. Ahora, ya que lo sacan, prepárense. Y dicen, porque sabemos perfectamente que su defensa es una enorme mentira. Porque ¿qué es lo que están diciendo ellos? Que en el cargo no estaba Pedro Sánchez, que no era el jefe de todos los socialistas. Bueno, pues judicialmente ya queda sentado porque ha sido acreditado, una noticia que por cierto dimos nosotros desde el primer momento, que se habían realizado todas las gestiones antes de octubre del 16. Y en octubre del 16 es cuando le sacan a Pedro Sánchez, el Partido Socialista, que separó el cargo, que no se adjudicó y que se retomó la adjudicación en junio del 17, que es justo cuando vuelve Pedro Sánchez. Y eso es lo que les dicen. El hecho de haber renunciado a la Secretaría General del partido en octubre del 16 y no revalidar su reelección hasta mayo del 17, olvidando que precisamente en ese mes de octubre es cuando se propone la creación del puesto, es decir, que quedaría dentro de los plazos. Y se lo ha tenido que recordar. Pero cuidado porque ya 5 jueces, que esto es lo que ha puesto muy nervioso a Pedro Sánchez, han hablado de la influencia de don Pedro Sánchez. Vamos, que encima las defensas la han terminado de fastidiar. Y va y resulta que, lógicamente, Pedro Sánchez, ¿qué es lo que sabe? Que si tú estás analizando quién tenía poder para enchufar a su hermano, hombre, entre que es su hermano y que él era el jefe de todos ellos, a lo mejor va y resulta que el enchufador era Pedro Sánchez. Es que Eso está claro. Aquí hay que preguntarse primero quién paga la defensa, que ya lo hemos hecho en otros casos, y a quién defiende. No se sabe todavía, ¿verdad? No se sabe. ¿Y, y cuál es el interés de la defensa? ¿O a quién defiende prioritariamente la defensa? Porque todo eso que comentabas tú, Carmela, a lo mejor se explica porque la prioridad de la defensa no es David Sánchez, sino otro Sánchez, pero no David. Y ni siquiera a largo plazo. La prioridad de la defensa es el próximo telediario. Intentar un poco a ver esto cómo tapamos, que no parezca no sé qué, que cuando sale un auto, digamos, qué decir, pero ni siquiera hay, digamos, tengo yo la sensación de que se hayan establecido, digamos, cortafuegos eficaces
en las estrategias de defensa para decir, oye, si en un momento dado por poner un ejemplo, Gallardo se quema del todo, pero el incendio llega hasta aquí y no puede pasar más allá. No da la sensación de que se ha hecho eso, es todo chapucería, es todo una... Los tiempos de la corrupción de Pedro Sánchez son muy claros. Ellos llegan y nada más llegar, pues esto no lo digo yo, lo dicen los informes de la UCO en el caso Koldo. Nada más llegar, en septiembre del 18, llegó en una moción de censura en mayo-junio, en septiembre del 18 ya está montado una fase incipiente inicial de la trama. En enero del 19 ya hay constancia de que ya se le crea Guacalúa por parte de Globalia, que absorbe parte de los gastos del Africa Center de Begoña Gómez, que ya se le regala la sede famosa de la OMT por parte de Pedro Sánchez para que la OMT se lleve de negocios a Begoña Gómez. Es decir, en medio año estaba la trama funcionando. Ellos nunca pensaron que les fueran a pillar. Estaban convencidos de que ningún tribunal iba a aceptar este tipo de denuncias. De hecho, lo dijeron así. ¿Quién va a aceptar esas denuncias? ¡Buah! 4 recortes de prensa. Pues de 4 recortes de prensa a procesos por todas partes. ¿Por qué? Porque la justicia sí ha demostrado que era independiente y ha sacado todas las causas. Resultado, ellos nunca estuvieron preparados para esta situación. Nunca pensaron que esto llegaría. Y a partir de ellos emprenden una carrera de tiempos, una carrera de gestión de los tiempos. Pedro Sánchez quiere estar más tiempo y para eso necesitan dilatar los casos. ¿Y qué es lo que pasa? Que las instrucciones de algunos de los casos, otras son más complejas, pero la del enchufe de David Sánchez no es muy compleja. La del enchufe o las gestiones o la malversación de caudales públicos de Begoña Gómez no es una causa compleja. ¿Y qué están haciendo los jueces? Acelerar parte de los casos porque así lo exige la justicia. Por eso han desdoblado el caso Koldo, para que la pata de las mascarillas se juzgue lo antes posible. Y eso es lo que ha terminado de destrozar la defensa de Pedro Sánchez. Claro, porque además ellos no han articulado una defensa desde el punto de vista jurídico normal dentro del sistema, contratar unos buenos abogados y defender dentro del sistema legal lo que quieran defender. Primero, porque saben que no tiene defensa, y segundo, porque han optado porque su defensa sea acosar a los tribunales, insultar a los jueces, Totalmente. utilizar a sus medios afines para descalificar de manera personal a los jueces, a sus familias, la presión. Esa es la defensa de Sánchez, por eso ha despreciado, digamos, lo que es la defensa dentro del sistema o del orden. Vamos a coger un poquito de oxígeno. Con Banca Mar vuelvo y te doy la palabra, Carmelo. Banca Mar, nuestra solvencia, su tranquilidad. Patrocina este espacio. Bueno, pues vamos a coger un poquito de oxígeno con Banca Mar, el banco más solvente de España, esto hay que recordarlo siempre. Bueno, hace un par de semanas nos contaron la importancia de revisar las carteras de los inversores tras las vacaciones de verano. Hemos vuelto y hay que adaptarse. Hoy queremos dar un paso más y conocer cuáles son las claves para construir una cartera de inversión con la que afrontar la recta final del año. Para ello contamos ya esta semana con Carlos Navarro, director de la unidad Banca Privada de Banca Mar. Carlos, ¿cuál es la filosofía de Banca Mar a la hora de construir una cartera de inversión? Hola, Carlos. Pues sí, nuestra filosofía lo que trata es de combinar nuestra visión de largo plazo con opciones más tácticas que nos puedan ayudar a mejorar la rentabilidad. Esto lo hacemos con lo que llamamos un núcleo, que es una parte de la cartera en un vehículo más ágil, diversificado y líquido, y con una gestión activa, ¿no? Y a esto le añadimos lo que llamamos satélites, donde recogemos tendencias puntuales del mercado que nos pueden dar este plus, ¿no? Y esto pues lo hacemos con una vocación de independencia, buscando los mejores especialistas del mercado a los que les aplicamos nuestra visión estratégica de estos mercados, ¿no? Y luego en algunas ocasiones, cuando vemos que hay alguna inversión concreta que pueda aportar más valor añadido, utilizamos productos propios a través de nuestros proyectos de coinversión o incluso también a través de fondos temáticos de nuestra gestora. Al final lo que estamos buscando es que cada cliente tenga una inversión personalizada, adaptada a su perfil de riesgo, a su horizonte temporal, a su experiencia inversora y también a su situación fiscal. Carlos, ¿por qué es tan importante ese núcleo dentro de la cartera y en qué opciones de inversión se materializa? Pues sí, Carlos, esta parte es la parte central de la cartera y nosotros lo que hacemos es que lo gestionamos a través de soluciones delegadas gestionadas por nuestros especialistas. Al final pensamos que la delegación es la mejor opción porque aporta esta gestión activa, aporta agilidad, aporta diversificación, aporta control del riesgo y también conseguimos aportar la visión estratégica del mercado que tienen los especialistas del banco. Se trata de inversiones a largo plazo
y es clave en estos casos permanecer invertido en momentos de volatilidad, y con estas soluciones delegadas pues evitamos también decisiones impulsivas que pueden perjudicar la rentabilidad de las inversiones, ¿no? Y esto lo hacemos con tres tipos de producto. En primer lugar, tenemos la gestión discrecional de carteras, que son carteras de fondos de gestoras independientes, donde tenemos 5 perfiles de riesgo. En segundo lugar, tenemos nuestras SICAVs institucionales, donde ofrecemos a los clientes invertir en las mismas cosas que están invirtiendo los propios accionistas del banco, y aquí tenemos 3 perfiles de riesgo. Y por último, tenemos una serie de fondos perfilados, en concreto 4 perfiles, que aportan lo mismo, pero en un paquete de fondo que permite un mejor tratamiento fiscal cuando el cliente lo requiere, ¿no? Y por último, Carlos, ¿cuáles serían esos satélites que recomienda Banca March en este momento? Bueno, los satélites son muy importantes porque complementan el núcleo y aprovechamos tendencias que sean atractivas para conseguir aumentar o mejorar esta rentabilidad, ¿no? Yo ahora mismo destacaría 3 cosas, ¿no? En renta fija pensamos que ya el momento de los monetarios ha pasado, y en este momento seguimos apostando por la renta fija corporativa europea de alta calidad, ¿no? En renta variable buscamos temáticas que tengan un alto potencial de crecimiento, en concreto pues en el sector salud, que nos sigue gustando. Los proyectos de terapia genética nos parece que son muy interesantes. En tecnológicas, que han subido mucho en los últimos tiempos, pero pensamos que cosas como Big Data todavía tienen mucho recorrido. Y luego, por último, mencionaría lo que llamamos las economías frontier, los países frontier, que creo que tienen más opción de crecimiento en el corto plazo que los mercados emergentes. Y luego, en la parte de líquidos, pues seguimos apostando por los proyectos de coinversión, y en concreto para el último trimestre del año tenemos un proyecto de infraestructuras europeas, otro proyecto de hoteles en España y un tercer proyecto de un fondo de private equity. En definitiva, Carlos, lo que tratamos es de combinar este núcleo sólido con estos satélites, logrando una gestión activa, una mayor diversificación, control del riesgo y compromiso real con los clientes, respaldados por el banco más solvente de España. Pues Carlos, muchísimas gracias a Banca March, por supuesto, y nos volvemos a la tertulia. Banca March, nuestra solvencia, su tranquilidad. Ha patrocinado este espacio. Miren, ya la última de Gallardo. Como sabes perfectamente que no tienes defensa judicial, ¿qué es lo que esperas? Pues hacerle la pelota al jefe para ver si tira de indultos o tira del Tribunal Constitucional. Lo que sí es importante es que, como consecuencia de este caso, hemos perdido a un gran profesional. Porque David Sánchez, el único delito que ha cometido es ser hermano del presidente del gobierno. No sé, estaba yo pensando en otro, que era la danza de las chirimoyas, esa composición horrible, que eso sí que es un delito. Yo creo que un gran profesional es poco, hemos perdido un genio de la música. Pero por cierto, vamos a ver, si no iba a trabajar... Una profesión que él mismo desconoce, porque no sabía dónde está su lugar. Si no iba a trabajar, ¿cómo podemos haber perdido a un gran profesional? Bueno, porque está por allí, algo hace... Bueno, tampoco estaba por allí. Hombre, último... profesional es el que cobra por hacer algo. Sí. Bueno, no hace nada, pero cobra. En ese sentido es profesional. Sí. Hay una cosa que yo creo que es clave en todo lo que ha ocurrido, que es lo que hablabas antes, Carlos, la sensación de impunidad que tenían. Ellos estaban convencidos de que nunca les iba a pasar esto, y por eso han dejado un reguero de pruebas, de correos, por todas partes. de pruebas. Han hecho cosas completamente estúpidas, lo de David Sánchez, por ejemplo, de irse a buscar el alojamiento antes de que le concedan la plaza, que a lo mejor no es lo más importante, pero decir, pero hombre, tío, ¿cómo eres tan tonto? ¿Cómo dejas el rastro de migas tan enorme? Entonces yo creo que eso es lo que ha sido su perdición. Estaban convencidos de que podían hacer lo que quisieran, y al final, pues yo creo que por lo menos un disgusto a alguno le va a costar. O sea, hay casos que ves más difíciles, hay otros que ves más fáciles, pero por ejemplo el señor Gallardo lo tiene muy complicado. No, que tú no le encargarías ser, ¿cómo se llama? Mr. Limpio, el que borra las pruebas. Tú no le encargarías ser tu Mr. Limpio. Ni le encargaría ningún trabajo que requiriese estar fuera de la cárcel. Bueno, nos vamos con Bea García y el absentismo. Prepárense, porque tanto divulgar que no hay que trabajar, que te va a mantener el Estado, pues resulta que ha calado.